El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Marcos 14, del 43 al 52. En este relato podemos vernos reflejados porque en ocasiones nos cuesta ser prudentes a la hora de reaccionar. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a tener dominio propio. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Damos gracias a Dios por comenzar un nuevo día y una nueva semana. Agradecemos a Dios el tiempo hermoso que nos permitió tener este fin de semana en el estado de la Florida, haber compartido con la gente de West Palm Beach, con la gente de Broward, con la gente de Miami y con la gente de Orlando. Fue un tiempo maravilloso, espectacular, y a todos los que estén interesados en el Ministerio Maná en cualquiera de estos lugares nos pueden escribir y con mucho gusto les remitimos. Estamos hablando de la iglesia y vamos a hablar de un aspecto fundamental que nos va a llevar uno o dos devocionales, pero es un tema vital en la iglesia, y es el tema de la unidad. La unidad cristiana es algo hermoso ante los ojos de Dios, y podríamos empezar diciendo que la unidad es más que ausencia de problemas en una iglesia, ya que la unidad incluye la comunión, el amor, la buena voluntad. Cuando yo leo el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y así es, porque no hay nada como reunirnos en un tiempo para adorar al Señor, teniendo todos un mismo sentir, un corazón. Porque créame, ese es experimentar el cielo en la tierra, poderse uno reunir con los hermanos en la fe y tener ese sentir. Esta unidad se establece obviamente por medio de la comunión que todos los hijos de Dios tienen en Cristo. Recuerde que venimos hablando que la iglesia es un cuerpo que está unida por la cabeza que es Cristo y por la unidad producida por el Espíritu Santo. Obviamente esta unidad es más profunda que solo el interés en común, porque está enraizada por la vida espiritual que el pueblo de Dios comparte en Cristo Jesús. Miren, hay algo que siempre me ha gustado explicar acerca de la unidad, porque nosotros malinterpretamos el texto. Unidad no es estar juntos y pensar lo mismo. Miren lo que realmente es la unidad. Ojo con el concepto de unidad vertical y horizontal. La vertical viene de arriba, la horizontal es hacia los lados.
Y es muy común que los hombres a veces nos unamos, vamos a unirnos para acabar con vamos a unirnos y con esta unión vamos a atacar a fulano o vamos a mentir entre todos juntos para acabar la honra de tal persona. Cuidado, a eso no se llama unidad, y por eso hay que tener mucho cuidado de lo que nosotros llamamos como unidad horizontal, porque a veces nos podemos reunir, hacer un grupo de personas, tomarnos un café y resulta que nuestros propósitos no son los mejores. Ese concepto de unidad es un concepto muy humano. Creer que estar juntos es estar unidos. Mientras que, déjeme decirle algo, cuando la unidad es vertical, o sea, de arriba hacia abajo, a veces yo no necesito estar con una persona en el mismo espacio o tiempo o lugar para estar en unidad con ella. Vamos a poner un caso. El caso en la Biblia, cuando Dios mandó a los espías a reconocer la tierra prometida. Ellos fueron y la reconocieron. Y cuando volvieron, el grupo se partió en dos. 10 se pusieron de acuerdo y dijeron: esa tierra es tierra de gigantes. Esa tierra Dios nos trajo a que nos devoren allá, a que nos aplasten como langostas. Y dice que se pusieron de acuerdo y desanimaron el corazón del pueblo. También nos cuenta que el grupo, por ese lado de 10, quedaron 2, que fueron Josué y Caleb. Uno nunca ve a Josué y a Caleb poniéndose de acuerdo para decir: no, venga, pongámonos los dos de acuerdo y vamos a decirle al pueblo que Dios está con nosotros. No. Josué no habló con Caleb, pero cada uno tenía un sentir de Dios. Y el sentir de Dios que había en el corazón de cada uno de ellos, ¿qué era? Que Dios les había entregado esa tierra. Por eso cuando Josué y Caleb le hablaron al pueblo, los amonestaron, le dijeron: cuidado, esta tierra nos la dio Dios y Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Ese ejemplo es el mejor ejemplo para mostrarles de dónde viene la verdadera unidad. Entonces, la unidad no es que estemos en el mismo espacio y ¡ay, tan rico todos juntos!, pero mordiéndonos unos a otros, criticándonos unos a otros, hablando del que no está. Eso no es unidad. Ni tampoco reunirnos en un salón a cantar, a adorar a Dios mientras el uno no le habla al otro y el uno tiene discordias con el otro. La verdadera unidad viene de Dios. Cuando usted es un hombre de Dios, cuando usted es una mujer de Dios, cuando usted es un hombre espiritual y cuando usted es una mujer espiritual y se reúne con otros y tienen el sentir del Espíritu Santo, eso es unidad. Porque tal vez cuando ustedes llegan a un mismo sentir, sienten que es el Espíritu Santo el que está hablando y no uno. ¡Qué belleza!, ¿no? Tristemente, no todas las iglesias experimentan esta unidad. Al contrario, hay divisiones, hay discordias, hay conflictos que pueden abundar en las iglesias. Y esto se debe a muchos factores. Uno, la Biblia dice claramente, ¿se acuerdan que dice que cuando el Señor siembra la palabra, el trigo y la cizaña crecen juntos? Y muchas veces, obviamente, hay no creyentes mezclados dentro de la membresía de la iglesia, que no han experimentado el amor de Dios, que no tienen a Cristo en el corazón y por lo cual no hay unidad en el espíritu. O lo otro es que a pesar de que son cristianos y tienen a Cristo en el corazón, tal vez su nueva naturaleza no está completamente madura y entregada a Cristo. Y por eso, aunque decimos tener a Cristo, nos sigue gobernando nuestra carne. Y eso era lo que Pablo hablaba con los corintios. Cuando él llama a los corintios carnales, dice: ustedes se están dejando llevar es por ustedes mismos, como si no tuvieran a Cristo en el corazón. Pues habiendo entre ustedes celos, iras, contiendas y peleas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque si vamos a la iglesia, la realidad de la iglesia es esa. Todavía hay cristianos que son orgullosos, rudos, hirientes. Y obviamente donde hay falta de perdón, donde hay orgullo, la unidad es muy difícil que prevalezca. ¿Por qué? Porque la unidad tiene que ver con que cada uno deje que Cristo gobierne su vida y no los egos que no dejan que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo combatimos la discordia? ¿Cómo luchamos contra el pecado? ¿Cuáles son las maneras de fomentar la unidad de la iglesia? No se trata de dar una fórmula, porque fórmulas no hay, pero la Biblia es muy clara. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos exhorta
en Efesios capítulo 4 del 1 al 3. Andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire que allí se enumeran muchos, pero muchos rasgos necesarios para la unidad. ¿Y se habla de qué? De humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor. Y si usted mira esas 4 palabras juntas, si una sola es difícil, ahora dígame las 4 juntas. Y dice que el mandato para nosotros es utilizar esas características ¿para qué? Para guardar la unidad del Espíritu. Tremendo, esta exhortación implica que no se puede asumir que la unidad sucederá naturalmente. No es que porque llegamos a una iglesia, ¡ay! Estamos en una iglesia, entonces todos nos amamos, nos queremos, entonces nos ayudamos. No porque vuelve y juega. El egoísmo todavía existe en el corazón. El pecado todavía está dentro del corazón de las personas y eso contamina a cada uno y contamina a la iglesia. Es por eso que aquí dice que la paciencia, el perdón y el amor son atributos necesarios para los hijos de Dios. Porque si no hubiese egoísmo en la iglesia, pues entonces no habría necesidad de perdón. Sin embargo, la paciencia y el perdón son requeridos. ¿Por qué? Porque el peligro de la discordia y las divisiones siempre están presentes. Usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a exhibir y a mostrar el fruto del Espíritu Santo. Porque usted y yo hemos sido encomendados por Dios para hacer todo lo que podamos para mantener la unidad que se mantenga y que esté establecida por el Espíritu Santo. Y si descuidamos este encargo, obviamente, pues la iglesia no va a marchar muy bien. Recuerde esto, los conflictos y las discordias son fáciles de sembrar, pero hay aquellos que siembran semillas malvadas en la viña del Señor. Recuerden que Dios odia el pecado y es un pecado sembrar discordia entre los hermanos. Así lo dice Proverbios en el capítulo 6, en el verso 19. Aquello que divide al pueblo de Dios, aquello que afecta a la unidad de la iglesia, obviamente está en contra de la voluntad de Dios. Y debemos entender que Dios no quiere eso, sino que cada uno se comprometa en su tarea. ¿Qué es difícil? Nadie dijo que era fácil ser parte de la iglesia y sobre todo lidiar con tantas formas de ser, de pensar. Si uno trata de hacer las cosas bien, no va a faltar quien no esté contento, a quien no le guste. ¿Por qué? Porque resulta que pues en donde hay tantas personas hay diversidad de ideas, de pensamientos. Todos nosotros en esa naturaleza de la que venimos con muchos conflictos, venimos con situaciones que no nos han dejado ser buenas personas y llegamos al contexto de la iglesia y ahí se forma un ambiente espiritual. Y ustedes saben, Dios existe y quiere nuestro crecimiento, pero el diablo también es real y viene a sembrar discordia. Viene a aflorar esas naturalezas caídas de las que veníamos de atrás. Y a uno le parece a veces hasta irónico que donde más salgan esas cosas sea en la iglesia. Pero no debería sorprendernos, porque es que eso es algo espiritual. Obviamente, el día que usted se hace cristiano, usted se vuelve un objetivo del enemigo. Y él va a buscar todos los argumentos que sea para sacarlo a usted del camino. ¿Cómo lo saca del camino? Metiéndolo en el pecado. ¿Cómo lo saca del camino? Poniéndole pereza, sueño, apatía hacia las cosas de Dios. ¿Cómo lo mete en el camino? Que usted esté muy comprometido en la iglesia y lo enreda. Porque usted ve personas, ve conflictos, y usted dice, ay no, yo en este ambiente no quiero seguir. ¿Sí ven? O sea, nuestros defectos a menudo rozan con los de otros. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que el amor cubre multitud de pecados. Dice Colosenses 3:14 que el amor es el vínculo perfecto de la unidad. O sea que si usted y yo vamos a ser capaces de mirar más allá de los defectos y de la personalidad de los demás, vamos a lograr mantener la unidad del espíritu y entonces el amor va a prevalecer.
Normalmente uno todo el tiempo ve, y otra vez vuelvo a la historia de cuando Moisés manda a los 2 espías a reconocer la tierra. En vez de ir a ver la tierra que Dios les tenía prometida, donde Dios les tenía tierras que nunca habían sembrado, llenas de árboles frutales, casas que ellos no habían construido, abundancia, no. Ellos, en vez de ver eso, vieron gigantes y dijeron: uy, qué miedo, Dios a dónde nos trajo, salgamos de aquí corriendo. Siempre el espíritu crítico es el que sale con más facilidad a encontrar fallas y quejas, desacuerdos. Y eso, claro, eso crea en un síntoma de orgullo de las personas y de egoísmo. Eso dice: no, ¿yo qué hago aquí? Entonces póngame pues cuidado. Si ustedes están teniendo problemas en su iglesia, no es que, como dice el dicho popular, mal de todos, consuelo de tontos. No es que ahorita vamos a decir que eso está pasando en todas las iglesias, entonces tranquilos. No, tranquilos no. Estamos diciendo que es algo que pasa en las iglesias. ¿Por qué? Porque esto es un asunto espiritual. Porque esto es un asunto que el diablo siempre está sembrando cizaña. Alguien ponía un ejemplo. Él decía que es muy difícil llevar un paquete de palos torcidos, debido a que los palos torcidos no se pueden como apilar bien. Sin embargo, esos palos torcidos son tan difíciles de llevar que cuando se amarran con una cuerda, obviamente, mire que por mucho que usted trata, esos árboles torcidos que están amarrados juntos, como que no lo dejan a uno cargar bien las cosas. Y alguien comparaba eso con los defectos de los seres humanos. Sí, nosotros todos somos esos palos torcidos que llegamos y que nos tratan como de unir en una iglesia. Entonces, ¿qué salen? Salen nuestros defectos, salen nuestras complicaciones, nuestras malas relaciones con las personas. Eso es lo que sale. Entonces, familia, ¿cuál es el deseo de Dios? No que busquemos el lugar perfecto, no, sino que realmente le pidamos a Dios que nos llene de amor, porque realmente el amor piensa lo mejor de las personas. El amor asume que las personas son inocentes, que no hacen las cosas porque sí, sino porque realmente están tan necesitadas como yo. ¿Sí ven? Si usted y yo vamos a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, y así lo dice la Escritura, entonces eso va a hacer que crezcamos en un ambiente espiritual. Debemos guardar nuestros corazones, porque usted va a encontrar críticas, comentarios. Si nos vamos a poner a oír a los críticos y a los que no los tiene contentos, nada, le voy a decir que nunca vamos a vivir en un círculo vicioso. Debemos de irle al Espíritu Santo que cuando nosotros escuchemos este tipo de cosas, procuremos más bien el respeto, el entendimiento. Es necesario recordar que la Biblia dice que si usted y yo albergamos rabia, inconformidades, mire que la Biblia es muy clara. Todo el tiempo está diciendo que no debemos tener nada contra el hermano, sino que siempre debemos buscar la reconciliación. Que el estar ofendidos secretamente, sin querer perdonar, va a separar la amistad y va a dañar la unidad de la iglesia. Por lo tanto, usted y yo debemos ser cuidadosos, guardar nuestros corazones de todo resentimiento, de toda envidia, de todo orgullo. Mantener un amor por nuestros hermanos que nunca permita que la amargura o la discordia apaguen nuestros afectos hacia ellos. Y recuerde que lo más duro de los espíritus críticos es que son contagiosos. La crítica, la mentira, el chisme se esparcen rápidamente a través de la congregación. Pequeñas quejas, y a veces esas quejas son legítimas, son verdaderas, no es que sean mentiras. O sea, vuelvo al ejemplo que les estoy diciendo de los 2 espías. ¿Usted cree que cuando los 2 espías vinieron a decir, es que allá hay gigantes, era mentira que había gigantes? Era verdad. Que las ciudades son amuralladas, ¿era mentira? No, era verdad. Pero a pesar de que era verdad, estaban utilizando esa verdad para desanimar el corazón del pueblo y para hacerlo volver atrás. ¡Ojo!
Que a veces los espíritus críticos van y le dicen a usted esto y esto, pero no se lo están diciendo para que usted sepa la verdad, sino con esa verdad dañar su corazón. Con esa verdad arrastrarlo usted hacia afuera. ¿Y quién pierde? ¿Usted cree que pierde la iglesia o pierde el pastor? El que pierde es usted, porque usted está dejando dañar su corazón. Alguien un día decía, usted no es un tarro basura, o sea que no se deje echar basura en el corazón. Y eso es muy importante. Ojo mi querida familia, que no hay nada que se esparza más rápido que el chisme, que el descontento. ¿Y eso qué hace? Crea malestar. ¿Y el malestar qué hace? Crea división en la iglesia. Entonces, la Biblia es muy clara. ¿En qué necesita enfocarse la iglesia? En Dios, en la palabra de Dios, en cumplir la gran comisión. En eso. Porque cuando nosotros estamos en lo que tenemos que estar, entonces la Biblia dice que vamos a mirar al Señor y no nos vamos a mirar los unos a los otros. Porque si nos empezamos a mirar los unos a los otros, entonces aquí es cuando todo se pone color de hormiga. Una manera de mantener la unidad es que cuando escuchamos a otro quejarse de la iglesia, de quejas que difaman y devalúan el nombre de una persona o la misma reputación de la iglesia, es redirigir esa crítica con palabras de gracia. ¿Sabe qué dice Pablo en Efesios 4:29? Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mañana que sigamos con este tema de la unidad, vamos a mirar cuáles son los elementos que yo debo tener en cuenta para generar. ¿Cómo me vuelvo yo un agente o más bien un miembro que une, que procura y que utiliza la llenura del Espíritu Santo para generar vínculo y vínculos fuertes, sólidos? Porque la iglesia, lo que realmente tiene que unir a la iglesia del Señor es la vida de oración. Lo que tiene que unir la iglesia del Señor son los tiempos de alabanza y adoración que nos llevan a dejarnos de mirar a nosotros mismos para mirar al Señor. Padre, gracias por esta mañana, porque tú demandas que nosotros procuremos la unidad de la iglesia. Y esa unidad tiene que ver precisamente con la relación que cada uno de nosotros tenga con Dios. Recuerde que la unidad, la verdadera unidad, es vertical, viene de arriba hacia abajo. Si usted está buscando a Dios esta mañana, otra persona en cualquier lugar del mundo está orando a Dios esta mañana, y yo estoy orando a Dios esta mañana, usted y yo no necesitamos ponernos de acuerdo. La unidad del Espíritu, generada a través de la búsqueda de Dios, teniendo un solo Padre, un solo Dios y un solo Espíritu, nos va a llevar a vivir en función de lo que Dios quiere. Esa es la verdadera unidad. Y Dios quiere traer unidad a tu vida, a tu familia, unidad en la iglesia. Y por eso es que tenemos que perseverar en la oración, en la búsqueda de Dios, en la palabra de Dios, y no en mirarnos unos a otros, ni en mirar los defectos, los errores, las situaciones, sino cómo logramos que estas cosas mejoren. Padre, oro para que nosotros entendamos esta valiosa palabra para nuestras vidas y nuestras iglesias. Y oro para que la unidad del Espíritu sea una verdad en nuestros corazones y nos unamos cada día, como nos unimos a escuchar este tiempo devocional, como nos unimos en el tiempo de vigilia a orar unos por otros y a interceder, como nos unimos en el tiempo de ayuno a tener todos un mismo sentir. Esa es la unidad que Dios demanda de la iglesia, la que viene de Dios y la que produce que nuestros corazones todos tengan un mismo sentir, porque queremos lo mismo, agradar a Dios y hacer su voluntad. Te entregamos este día, te entregamos esta semana. Cuídanos, guárdanos, susténtanos y que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y esta noche los esperamos en nuestro tiempo de vigilia de 8 a 10 de la noche en Hablando con Dios en Vivo. Mañana seguimos con este espectacular tema. Bendiciones para todos. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo?
Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.